Sinaloa, en 1912, se dio en medio de una situación política convulsa, pudiendo así caracterizarse no solo por la violencia revolucionaria producida en el Estado por quienes se enarbolaron en enero de 1911 el Plan de San Luis Potosí y en febrero de 1912 el Plan de Ayala, sino también por quienes al año siguiente se adhirieron al Plan de Guadalupe. José Rentería, gobernador electo el 3 de septiembre de 1911, fue depuesto el 26 de marzo de 1912 por la rebelión del ex general maderista Justo Tirado, que contó con el apoyo del presidente Francisco I. Madero. Se hizo cargo del gobierno el licenciado Carlos C. Echeverría, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. La legislatura designó gobernadores interinos a Fortino Gómez, Felipe Rivero, Guillermo Haas y Manuel Cloutier, pero no aceptaron el cargo porque en esos momentos era como sacarse la rifa del tigre, ya que la revolución zapatista se encontraba en su apogeo en Sinaloa. Sin embargo, en junio fueron derrotados los zapatistas, quedando dispersos en numerosas pero pequeñas guerrillas. Felipe Riveros, quien se encontraba en Guaymas, el 19 de abril telegrafió al licenciado Echeverría, cito: juzgando que el gobierno Sinaloa carece de elementos necesarios para dominar la situación actual, considero inútil mi gestión, en cuya virtud resuelvo no aceptar cargo gobernador interino que honrame ese Congreso. Fin de la cita. Además, Riveros aspiraba a ocupar la gubernatura durante el siguiente periodo constitucional de 4 años y el interinato se lo impedía. El 28 de mayo, Echeverría, cumpliendo lo dispuesto en la ley electoral vigente del 13 de mayo de 1870, publicó en el periódico oficial del Estado la convocatoria al pueblo sinaloense para la elección de gobernador para el siguiente periodo constitucional, y también a la de diputados del Congreso del Estado, las cuales se verificarían el 7 de julio. Sin embargo, el 13 de julio Echeverría prorrogó dichas elecciones para el 4 de agosto. Estaba en vigencia la Constitución Política del Estado promulgada el 22 de septiembre de 1894, la que fue reformada por la legislatura el 23 de diciembre de 1911 en sus títulos segundo, octavo y noveno. El octavo, relativo al Poder Ejecutivo, estableció 2 aspectos relevantes para la elección de gobernador en 1912. El primero es que el artículo 35 decía: el Poder Ejecutivo se depositará en un gobernador que durará 4 años en su encargo y será nombrado en elección popular directa, no pudiendo ser nunca reelecto. El segundo aspecto es que el artículo 38 indicaba: el Congreso calificará las elecciones de gobernador y declarará electo al que obtuviere la mayoría absoluta de votos, entendiéndose por tal el número de votos igual o mayor a la mitad más 1 del total de los votos emitidos. Si ninguno obtuviere esa mayoría, el Congreso elegirá uno de entre los 2 que hubieren obtenido mayoría relativa, consistiendo esta en el número de votos que, aunque mayor que el obtenido por cada uno de los votados, no supere por sí solo a la mitad del total de los votos emitidos en la elección. Es decir, en Sinaloa, las elecciones de gobernador eran directas. Anteriormente, la Constitución de 1852, en su artículo 68, decía: el gobernador y vicegobernador del Estado serán nombrados cada cuatrienio por los colegios electorales de los distritos. Pero con los aires de libertad que llegaron luego del triunfo liberal en la guerra de 3 años,
El constituyente sinaloense de 1861, presidido por Eustaquio Buelna, estableció en el artículo 39 de la nueva Constitución que el gobernador será nombrado en elección popular directa. En el estado de Sonora, las elecciones también eran directas, a partir de la reforma constitucional de 1872. A diferencia de lo que pasaba en la mayoría de las entidades, donde las elecciones eran indirectas, así como en las elecciones federales. Cito, que tenían que ser elecciones indirectas en primer grado, en escrutinio secreto, es decir, los ciudadanos mexicanos, que según lo establecía la Constitución de 1857, eran los mexicanos por nacimiento mayores de 18 años, si estaban casados, o de 21 si eran solteros que tuvieran un modo honesto de vivir, votaban por un elector por cada 500 ciudadanos. Estos electores, a su vez, que en 1910 hacían un padrón total de 27,000, eran quienes votaban por los distintos candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la República, así como por los senadores y diputados federales postulados en el distrito al que pertenecían, eligiendo a un representante al Congreso Federal por cada 60,000 ciudadanos o por cada fracción superior a 20,000. Fin de la cita. En estas elecciones de 1912 se expresó nuevamente la división entre los maderistas sinaloenses, iniciada por la inconformidad de la mayoría de estos con los tratados de Ciudad Juárez. Se presentaron 8 candidatos partidarios de la revolución: los maderistas Celso Gagiola Rojo, Felipe Riveros, Andrés Avendaño, Antonio Espinosa de los Monteros, Felipe Valle, Martiniano Carvajal, y los críticos de Madero, Rosendo R. Rodríguez y Enrique Moreno, quienes habían sido secretarios en los gobiernos de Juan M. Banderas y José Rentería, respectivamente, que habían defendido la soberanía del Estado de la intromisión de los gobiernos federales de Francisco León de la Barra y de Francisco I. Madero. Ante la división de los partidarios de la revolución, también los partidarios del viejo régimen presentaron candidatos: el terrateniente José Sacani, el abogado Francisco Sánchez Velázquez y el general José Delgado. Las campañas electorales iniciaron meses antes de publicarse la convocatoria oficial. En febrero, el Regenerador, bisemanario publicado en Culiacán, respaldó la candidatura del licenciado Rosendo R. Rodríguez, quien trató de anunciarse en el periódico más influyente del estado, el diario vespertino mazatleco El Correo de la Tarde, pero propiedad de Andrés Avendaño, se negó a publicar su candidatura arguyendo, cito, porque francamente no hemos sabido hasta hoy que la opinión pública lo haya tomado a lo serio. Fin de la cita. Algunos días después, el diario de Avendaño acusó a Rodríguez de científico por haber sido juez segundo de primera instancia en Mazatlán durante el gobierno dictatorial del general Francisco Cañedo. Rodríguez se defendió desde el Regenerador y en hojas sueltas. El Correo de la Tarde también publicó artículos contra la candidatura del licenciado Enrique Moreno, quien fue acusado de que, como director y secretario de Rentería, formó parte del fracaso de este gobierno. Cito, Moreno y Rentería cometieron todos los desaciertos que ocasionaron la caída de uno y otro. Le reclamaron que, habiendo sido electo en las pasadas elecciones magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, protestó cumplir con su encargo durante el periodo señalado por la ley. Cito, sin embargo, el electo gobernador Rentería vio que le convenía más ser secretario de gobierno y se separó de aquel empleo. Fin de la cita. Bueno, se refieren a que se separó de ese empleo del secretario del gobierno de Rentería, que se
separó del empleo, solicitó licencia al empleo de magistrado del Supremo Tribunal para aceptar el cargo de secretario del gobierno de Rentería. Y además decían que cuando vio que a Rentería lo iban a echar abajo, también renunció para volver al puesto de magistrado. Cito: hoy, no obstante de que aún no cumple el periodo para que fue electo magistrado, quiere embaucar al pueblo para que lo elija gobernador del estado, aunque él más que nadie sabe que no hará nada en su favor, porque no tiene el talento, la ilustración, el patriotismo y las demás cualidades que se requieren para gobernar bien. No, 1000 veces no. El pueblo no debe cometer el grave error de llevar a Moreno al gobierno, porque sería retrogradar a la época porfiriana. Sería restablecer en el Estado el caciquismo, la inmoralidad pública, la corrupción administrativa, los atropellos, las vejaciones, en una palabra, la más absoluta tiranía. Fin de la cita. El Correo de la Tarde, durante toda la campaña electoral, siguió publicando artículos contra los candidatos Rodríguez y Moreno, sin darles derecho de réplica, quienes, en su proselitismo, criticaban a Madero, defendiendo la soberanía del Estado de la intromisión del gobierno federal. Sin embargo, en mayo, el diario abrió una sección titulada La campaña electoral en Sinaloa, en la que vendió espacios publicitarios a todos los candidatos, pudiendo entonces Rodríguez y Moreno, al igual que Avendaño, Espinosa de los Monteros y Riveros, publicar los clubes políticos que los respaldaban en los diferentes distritos. El 8 de mayo, la campaña de Rodríguez sufrió un golpe cuando el Regenerador, su principal medio de propaganda, fue cerrado al ser encarcelado su propietario Amado Azazueta y su director Manuel Fuentes, por órdenes del comandante del 54 Cuerpo Rural, general Ramón F. Iturbe, cuando éste encabezó a las fuerzas federales que regresaron a Culiacán, luego de que la capital de Sinaloa fue ocupada por los zapatistas entre el 17 de abril y el 29 del mismo mes. Junto con Zazueta y Fuentes, fueron aprehendidos otros 137 vecinos de la ciudad acusados de zapatistas. Muchos no lo eran, pero tener amistad con el general Juan M. Banderas y con el licenciado Rodríguez era suficiente para que Iturbe los acusara. Estas personas fueron enviadas a la Ciudad de México para ser incorporados como leva al Ejército Federal. Originalmente, el sinaloense más cercano a Madero, su ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, ingeniero Manuel Bonilla, apoyó las aspiraciones de su cuñado Gagiola Rojo, pero al fallecer el 16 de junio, Madero y Bonilla le dieron su respaldo a Riveros, el maderista que durante la campaña había logrado la mayor simpatía popular. Hoy dirían, el que está mejor posicionado en las encuestas. A quien postulaban 24 clubes frente a los 13 que tenía en su favor Avendaño y los 3 con que contaban tanto Valle como Espinosa de los Monteros. Por su parte, Rodríguez y Moreno eran respaldados por 27 y 16 clubes respectivamente. Ante la reñida contienda electoral, tanto algunos maderistas, así como la reacción, cerraron filas. Avendaño, Valle y Espinosa de los Monteros declinaron su candidatura para respaldar la de Riveros. Por su parte, Sánchez Velázquez y el general Delgado también declinaron para apoyar a Zacani. Una vez realizada la jornada electoral del 4 de agosto, los ayuntamientos realizaron el escrutinio de los votos en cada una de las secciones electorales en las que dividieron los distritos y enviaron los expedientes al Congreso. Ahí podemos observar cómo, por ejemplo, en diferentes distritos fue diferente la preferencia electoral para los diferentes candidatos. En el distrito del Fuerte y en el de Badiraguato podemos observar que tuvo mayoría de votos Felipe Riveros, aunque en segundo lugar quedó en el Fuerte
Rodríguez y en Badiraguato, Enrique Moreno. En el caso del distrito de Culiacán, Enrique Moreno quedó en primer lugar, luego Martiniano Carvajal, uno de los maderistas que no declinó para apoyar a Riveros. En el caso del distrito de Mazatlán, Felipe Riveros, con la base social que tenían en ese distrito, pero sobre todo en el puerto, los tres mazatlecos que declinaron a su favor, aunque habrá de decir que Carvajal también era mazatleco, con ese respaldo de Avendaño, Valle y Espinosa de los Monteros, fue que Felipe Riveros alcanzó mayoría de votos en el distrito de Mazatlán. En el estado, en todo el estado, la comisión nombrada por el Congreso para dictaminar sobre las elecciones de gobernador, integrada por los diputados Cándido Avilés, Salomé Vizcarra Hijo y Andrés Vidales, presentaron este informe el 19 de septiembre, donde Felipe Riveros había alcanzado el 42% de la votación, Enrique Moreno el 25%, Rodríguez el 14%, Carvajal el 12%, Sacani el 4% y otros 6 ciudadanos alcanzaron 140 votos, para resultar un total de votos de 27.476. Considerando los datos del censo de 1910, la población de Sinaloa era de 323.642 habitantes. Entre ellos, algo más de 159.000 eran hombres, siendo menores de 21 años de edad un poco más de 83.000. En esa época las mujeres no tenían derecho a votar, por lo tanto los electores sumaron 76.359. La participación electoral fue del 35.98%. Al registrarse esos 27.476 sufragios, lo cual muestra una pobre participación ciudadana. Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, por lo que, acorde al artículo 38 de la Constitución local, al Congreso le corresponde decidir entre los dos candidatos que obtuvieron la mayoría relativa de los sufragios, Riveros y Moreno. Al principio parecía inminente un conflicto. Se vivió una situación de encono político. Los morenistas y rodriguistas se inconformaron. Decían que las elecciones no se verificaron de un modo legal. Los morenistas propalaron el rumor de que si su candidato no era electo por los diputados se levantarían en armas, dando un golpe en Culiacán, pero solo fue eso, un rumor. A fines de agosto, el licenciado Rosendo R. Rodríguez se comunicó con el presidente Madero para hacerle saber, cito, que si bien él estima que las elecciones no se verificaron de un modo legal en ese estado, no quiere intentar alguna acción para nulificarlas con objeto de evitar nuevos conflictos políticos. Fin de la cita. Y ofreció sus servicios al gobierno. Por instrucciones de Madero, el secretario de Gobernación le recomendó a Riveros, cito, procure entrevistar en lo particular al señor Rodríguez para evitar nuevos conflictos, suplicándole al mismo tiempo se sirve indicarnos si cree que la federación deba confiar al señor Rodríguez algún puesto de su resorte y cuál puesto sería el indicado para él. Fin de la cita. Seguramente la entrevista de Riveros con Rodríguez se efectuó porque al iniciar el gobierno de Riveros, en su gabinete figuró Rodríguez como procurador de justicia del Estado. El 20 de septiembre, la legislatura decretó: es gobernador del Estado para el periodo comprendido del 27 de septiembre del año en curso al 26 de septiembre de 1916, el ciudadano Felipe Riveros, por haber resultado electo por mayoría de votos de esta Cámara. Riveros fue nombrado gobernador por el Congreso no porque fuera el candidato de Madero, sino porque efectivamente fue el candidato que recibió la mayor cantidad de votos.
Si Enrique Moreno hubiera obtenido la mayoría de votos, Madero hubiera exigido su nombramiento de gobernador, porque eso iba en concordancia con la ley electoral que promovió y aprobó el Congreso de la Unión, estableciendo la elección directa en las elecciones federales. Presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados. Además, en 1911, en la anterior elección de gobernador de Sinaloa, habiendo sido derrotado en las urnas su candidato, el licenciado José A. Mesa, Madero exigió que se respetara la voluntad popular. En un telegrama que envió a Culiacán, advirtió: a mí no me preocupa quién sea el designado por el pueblo, pero sí estoy decidido firmemente a que se respete la voluntad de su mayoría. Por mi parte, el día que reciba el poder, obraré con toda energía contra los que se atrevan a conculcar el voto popular, pues no es en vano que hayamos luchado porque la libertad y el sufragio sean un hecho. Debo decir que Madero, si bien en una carta que envió al director del periódico porfirista, El Imparcial, reconoció en esos momentos que era el presidente que no podía cumplir las promesas que había hecho de reparto agrario, de devolución de tierras en el plan de San Luis. Ahí Madero reconoció que fue demagogo en términos de política agraria en el plan de San Luis Potosí, que embaucó a los campesinos. Por eso se les sublevaron también, en parte por esa, mayormente por esa razón. Pero sin embargo, Madero era un demócrata liberal. En eso era consecuente, aunque de plano yo no llegaría a llamarlo un apóstol de la democracia, porque no basta con respetar quién tuvo más votos y que ese sea nombrado gobernador. Rentería lo había sido y no cubrió las formas legales para oponerse a su política que lo contradecía, Madero, y dio instrucciones y lo amenazó, etcétera. En ese terreno Madero no fue tan democrático como para respetar a los gobernantes electos por el pueblo. Pero bueno, eso es parte de la polémica. Pasamos a la siguiente. Yo creo que ya sí, eso nada más. Es la fotografía, curiosamente, tiene el sello de la empresa fotográfica de Culiacán, de los hermanos Benigno y Amado Azazueta. De los sentados, el primero a la izquierda es el licenciado Rosendo Rodríguez,